mucho la atención, evidentemente, cómo en medio de una pandemia, prácticamente en medio de una situación tan particular como la que estamos viviendo, todavía hay ánimo para poder debatir sobre estas cosas en un tiempo donde yo creo que estamos en una desubicación, poder hacerlo, pero no tenemos otra opción, porque como un tsunami nos está viniendo esta ola de ideologías que forman parte de la cultura de la muerte, evidentemente, y que nosotros necesitamos poder formarnos para poder también debatir sobre estos asuntos. Para aquellos que seguramente no son médicos, a mí me gustaría dar una pequeña definición muy corta, apenas de una frase, acerca de lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de eutanasia y suicidio asistido. Bueno, ¿qué es la eutanasia? Bueno, la eutanasia, en tres palabras, es la acción que realiza un médico y que trae como consecuencia la muerte de su paciente. Eso puede ser realizado en forma de acción, en forma de omisión, en forma directa o indirecta, independientemente de el mecanismo por el cual se produce, hay una clara definición que lo distingue, y que es la intención. No es tanto lo que se indica o cómo se indica, sino la intención que tiene el profesional o quienes le rodean a través de la presión que ejercen sobre el profesional, para que éste tenga la intención entonces de poner fin a la vida. ¿A qué le llamamos entonces suicidio asistido? Bueno, el suicidio asistido tiene que ver con algo que el médico no produce directamente, la muerte del paciente, pero lo receta. A través de una indicación médica, el médico le otorga la facultad a una persona mayor de edad, que en forma voluntaria, para que el propio paciente lo haga. Por eso el término suicidio médicamente asistido. Ahora, en Uruguay debemos de reconocer que desde el punto de vista médico, la eutanasia y el suicidio asistido es contraria a la ética de la profesión. La medicina tradicionalmente siempre lo ha entendido así. El Código de Ética Médica, nosotros sabemos que este código alrededor del año 2012, y ya desde el 2011 y 2010 empezó a discutir, se formaron diferentes grupos de trabajo organizados por el Sindicato Médico del Uruguay. Pero lo cierto es que el 80% del colectivo médico, en un plebiscito nacional, ratificó una serie de conductas éticas, entre ellas lo que iba a ocurrir al final de la vida. Y evidentemente que más de 10.000 médicos dijeron que no a la eutanasia y al suicidio asistido. Esto fue de tal gravitación en la sociedad que el Parlamento uruguayo, el 25 de septiembre del 2014, promulga la ley 19.286, convirtiendo este código, que nació a partir de los médicos, en una ley. Y la ley expresa algunos elementos que, bueno, algunos de ustedes lo conocen muy bien, pero vamos a repasarlo nuevamente. Expresa claramente en su artículo 46 y particularmente 48, que la eutanasia activa, entendida como la acción o la omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. Y en el artículo 48 expresa que es obligación del médico continuar con la asistencia del paciente con la misma responsabilidad y dedicación, siendo el objetivo de su acción médica aliviar el sufrimiento físico, el sufrimiento moral del paciente, ayudándolo a morir dignamente, acorde con sus propios valores. Así que, de alguna manera, esto para nosotros los médicos, en más del 80% del colectivo, esto ha sido laudado. La voluntad médica se ha expresado a través de decirle no a la eutanasia. Esto no nace, por supuesto, del año 2012 o del año 2014, cuando se promulgó esta ley, ¿verdad? Esto viene ya mucho antes, desde Hipócrates, 500 años antes de Cristo, a través de la Constitución de la República. Nosotros tenemos algunos artículos también, evidentemente, que defienden la vida. La ley 18.335 dice que todo paciente tiene derecho a su trato respetuoso, digno, etc. Así que, volviendo nosotros a lo actual, a lo puntual, que tiene que ver con lo que para nosotros es la eutanasia y el suicidio asistido, estuvimos muy de acuerdo, vimos con mucho beneplácito que el Parlamento Nacional aprobara esto como una ley, y
lo aprobamos por diferentes razones, ¿verdad? Yo creo que es importante poder señalar que como médicos, desde nuestra posición filosófica, desde nuestra posición profesional, tenemos una total discrepancia y nos oponemos a los contenidos de este proyecto de ley. Evidentemente que nos oponemos. Ninguno de nosotros como colegas, tanto los médicos que vivimos en nuestro país, yo no creo que haya nadie que no duerma de noche porque no existe una ley que proteja al médico para hacer un acto de eutanasia o suicidio asistido. Y esto es así por varias razones. Primero, y voy a decir algunas razones tratando de ser lo más escueto posible para poder dar algunas ideas desde el punto de vista médico, por qué nosotros entendemos que esta ley debe ser discrepada, debe ser abolida, no debe ser llevada adelante, este proyecto de ley, ¿verdad? Primero, porque no es una tarea médica el provocar la muerte de un paciente. No es una tarea médica asistirlo para su suicidio. Nosotros no estamos preparados para eso. Es más, si alguno de nosotros se nos pregunta, ¿y qué le daríamos a un paciente para poder matarlo? Y yo no sé qué le daría, porque nunca me formé en eso. Supongo que alguna sustancia, alguna droga servirá para matarlo, pero como en otros países, por ejemplo, que si hay personas que documentan que tienen más de 70 años, pueden ir a la farmacia, y aludir que quieren quitarse la vida, y el farmacéutico les da una medicina para eso. Yo no sé cuál es esa medicina, porque no nos hemos formado con ese propósito y con ese fin. La tarea médica es promocionar evidentemente la salud, prevenir las enfermedades, curarlas y tratarlas mientras podemos, y en todo caso, siempre mitigar el dolor, producir analgesia, producir el confort del paciente. Entonces, en primer lugar, entendemos de que esta no es una tarea médica. En segundo lugar, nos cuestionamos si fuera admisible que el legislador, el Parlamento Nacional, en este año, o en los siguientes meses, revocara fácilmente un plebiscito médico nacional cuyo resultado aprobó este Código de Ética Médica, donde la eutanasia y el suicidio asistido es éticamente inadmisible, con una contundente aprobación entonces del 80% del cuerpo médico nacional. Preguntamos si podríamos nosotros, o el Estado, el legislador, podría dar la espalda a los miles de médicos que ya se expresaron, que ya laudaron el tema hace relativamente no mucho tiempo. Y esperamos nosotros que el cuerpo médico nacional que nos representa, llegado el momento lamentable que tenga que dar su opinión, no tenga una actitud genuflexa frente a estas nuevas ideologías ajenas a nuestra ética y a nuestra profesión. Esto significa que aunque un puñado de hombres que nos representan pudieran estar de acuerdo, no podemos pasar al 80% del cuerpo médico nacional que se expresó, evidentemente, con una contundente negación, entre otras cosas, a la eutanasia y el suicidio asistido. Entendemos también que el cuidado de la salud en la etapa final de la vida, en tercer lugar esto, ¿verdad?, debe ser asistida con la misma calidad e interés profesional como cualquier otra etapa del ciclo vital. Hoy la medicina ha avanzado mucho. Puede contar con un acompañamiento médico, con un acompañamiento médico asistencial llamado cuidados paliativos. La doctora Livia Rodríguez se va a dedicar unos minutos para eso, pero yo solamente voy a citar algunas cosas, sin necesidad de promulgar una ley que nos aleje de una asistencia digna para la persona, para su familia, para su entorno. Esto quiere decir que el valor de la vida humana, evidentemente que merece el cuidado, la protección y el acompañamiento en todas las etapas de la vida, incluyendo la etapa previa a la muerte. Quiere decir, en cuarto lugar, que el cuidado paliativo entendemos que es la respuesta médica que los usuarios necesitamos tener al final de nuestra vida, cuando ya la medicina no puede curar, cuando ya la tecnología no sirve, cuando ya la tecnología no nos va a alcanzar, cuando ya los tratamientos terapéuticos y los protocolos no son necesarios para el fin de nuestra vida. De todas maneras, podemos ser tratados de una manera digna, rodeados de un equipo asistencial. Bueno, de todo esto podemos hablar un poquito más tarde, ¿verdad? O sea que entendemos entonces
que lo que Uruguay necesita no es una ley que habilite a los médicos a dar muerte a quien quiera sin cometer un delito. Se necesita una ley que habilite los cuidados paliativos, entonces en forma universal, contemplando el 100% de la población. Otro punto que nos parece importante es que nosotros vemos con mucha preocupación en este momento que las decisiones parlamentarias puedan estar basadas en encuestas de opinión emitidas en las últimas semanas. Sabemos muy bien que lamentablemente el legislador, cuando tiene que tomar una decisión, evidentemente que mira para los costados, a ver qué es lo que dicen las encuestas, las investigaciones, las encuestas de opinión. Bueno, el Sindicato Médico del Uruguay en estas últimas semanas ha emitido un comunicado que ha señalado de que el 80% de la población en Uruguay estaría de acuerdo en que se le practique eutanasia. Bueno, con el máximo respeto al sindicato médico y a esta encuesta, y a quienes supongo son profesionales en hacer investigación de este tipo, nosotros ofrecemos algunos reparos, ¿verdad? Porque tomar decisiones a punto de partida de una encuesta realizada a muy pocos cientos de personas, alrededor de 400 personas, donde durante 11 minutos se le preguntaron, creo que no sé cuántas preguntas, porque creo que fueron 30, pero no estoy seguro si fueron este número de preguntas, y una de las preguntas más importantes fue ¿cuál sería su opinión acerca de si quisiera si quisiera sufrir al final de sus días, o de lo contrario podría tener o practicarse la eutanasia? Algo así fue la pregunta, ¿verdad? Bueno, es muy difícil que una persona quiera sufrir al final de su vida. Si a mí me lo preguntan, yo no quiero sufrir tampoco. Yo creo que cada uno de ustedes tampoco quiere sufrir. Pero no ha sido realmente, entendemos que no se le ha mostrado a la población. Cuando aún los propios médicos no tenemos a veces una cierta claridad de lo que son los cuidados paliativos. Con más razón, entonces, preguntarle a la población la posición de qué prefiere, si prefiere sufrir o recibir eutanasia, cuando no sabe lo que es la definición de eutanasia, no sabe lo que es el sufrimiento insoportable, no tiene idea, evidentemente, de estas cosas, entonces nos parece muy riesgoso. Y el desconocimiento también de otras alternativas que pudieran surgir como paliativos al final de la vida, yo creo que esto es muy peligroso y poco acertado. Creemos que esto es un punto flojo, que vamos corriendo sobre esto, pero evidentemente hay que mostrar que este tipo de encuestas son insuficientes para denotar realmente cuál es el pulso, el sentir de nuestra población. Por todo esto, nosotros entendemos de que, como médicos, debemos humanizar el proceso de morir, pero no a través del camino de provocar deliberadamente la muerte. El proceso se humaniza cuando el enfermo se siente acompañado, cuando es librado de su dolor, cuando le pueden evitar tratamientos inútiles, cuando respetan sus valores, cuando es atendido por un personal que es especializado, que es formado, que no ve a la persona como un fracaso profesional y dice, yo con esto ya no puedo hacer nada, o no lo ve desde el punto de vista, como podemos verlo en la sociedad, desde el punto de vista como un peso económico, ya no podemos hacer nada, vamos a gastar, ¿para qué? Un peso económico innecesario para la sociedad, o que ya no se tiene nada que ofrecer. Bueno, estos conceptos ya son antiguos, yo creo que estamos en otra época, donde debemos de humanizar la medicina, y yo creo que como cristianos tenemos una responsabilidad de poder denunciar aquellas situaciones donde los profesionales a veces creemos que como no tiene una patología que nos pueda traer, o no, o el protagonismo nuestro ha llegado a su fin, entonces por eso hay que dejarlo de lado, y lo mejor que podemos hacer es un riesgo para nuestra profesión que nos debemos de cuidar también. Si nosotros observamos la experiencia de otros países europeos, fundamentalmente los Países Bajos,
nos encontramos que han aumentado significativamente la inclusión en personas que tenían una causa inmediata de muerte. Están descritos casos de enfermedades crónicas, no mortales, enfermedades que pueden englobarse dentro de la tentación de poder hacer eutanasia por el sufrimiento, por el peso económico, en que se encuentra la familia que no puede más soportar esta situación. Entonces, esto es un dato interesante porque si estadísticas han aumentado en una forma notable en países donde se han hecho, donde se ha habilitado la eutanasia, con aquellos casos que no necesariamente la dice, la verdad, lo que se dice de ese término, pues vamos a hablar un poquito ahora más tarde de eso, si me da el tiempo, pero el hecho de que los peligros potenciales son mucho mayores. También nos inquieta otro elemento importante, seguramente acá hay un grupo de enfermeras que nos... entonces, yo me pregunto, ¿qué repercusiones tendrá si se proyectara una ley de eutanasia? ¿Qué tendrá en los integrantes del equipo de salud, especialmente en el personal de enfermería? Seguramente van a ejecutar lo que el médico... Entonces, sabemos que no todos estamos de acuerdo con efectuar eutanasia a nuestros pacientes o, o habilitar el suicidio asistido. Entonces, ¿qué será de ellos? Si por de conciencia, por ejemplo, dicen, no quiero participar de su orden médica, y se plantan al médico y le dicen, no, no, yo esto no lo hago, hágalo usted, doctor. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona en su trabajo? ¿Será sancionado por su omisión de asistencia? ¿Se le contemplará su posición de no querer contribuir a facilitar la muerte de sus semejantes, porque entiende que matar no es su función? Bueno, este punto lo dejamos como signo de interrogación. Me gustaría escuchar a alguna de las enfermeras saber o no una realidad y qué sentir pueden tener. Volviendo específicamente, y ya me queda poco tiempo, pero volviendo específicamente al proyecto de ley. ¿Cuáles son los móviles del proyecto? Es decir, ¿qué es lo que hizo que algunos legisladores firmaran y presentaran, creo que en el mes de febrero, allí, este proyecto? Bueno, básicamente hay tres móviles de este proyecto. Uno de ellos es que los médicos no cometan delito. Parece que este proyecto de ley va en defensa nuestra, como si nosotros estuviéramos muy preocupados en que debemos cometer un delito. Y para que no se nos condene, porque sabemos que el homicidio, la eutanasia y el suicidio asistido son delitos en el Uruguay, entonces alguien puede denunciarnos porque estamos haciendo eutanasia, eso cometería un delito y seríamos pasibles de tener una sanción penal. Parece que los médicos, para la opinión del legislador, nosotros estaríamos preocupados en no cometer el delito y en hacer este proyecto para que nos salvemos de esa situación. Yo creo que el médico, seguramente. Nadie de nosotros está preocupado por no cometer un delito y hacer eutanasia para que no vaya preso, ¿no? Según dice el artículo 1. Después, dentro de los contenidos de este proyecto de ley, podemos ver que se alude a la libertad que cada persona tiene para decidir sobre su propia vida. Aquí tenemos un pensamiento liberal, un pensamiento filosófico, que nos habla de la autonomía, que nos habla de la libertad que cada persona tiene, que nadie tiene influencia sobre él, para decidir y hacer con su vida lo que le plazca, no haciendo daños a terceros. Bueno, este es un punto de vista filosófico, que sabemos muy bien que nosotros no compartimos. La vida no solamente depende de uno, nada hemos traído a este mundo, nada vamos a llevar, no hemos venido por nuestra propia voluntad y tampoco nos vamos a ir por nuestra propia voluntad. Estamos convencidos de que, y menos al final de la vida, no tenemos la libertad suficiente, y menos con sufrimiento, evidentemente que no tenemos la libertad suficiente de poder decidir claramente, con conciencia y con voluntad, y con una razonable y ecléctica, que nosotros realmente vamos a tomar una decisión adecuada en un momento final, y se supone de sufrimiento, como dice
este proyecto de ley. Se habla de la dignidad de la persona, entendiendo que al final de la vida una persona pierde su dignidad. Bueno, nosotros estamos totalmente en contra de este concepto, ¿verdad? Nadie pierde la dignidad. La dignidad es máxima desde el momento del nacimiento hasta el momento del último respiro. La dignidad es inherente humana independientemente de la calidad de la vida. Una cosa es calidad de vida y otra cosa es dignidad. La calidad de la vida, por otra parte, es una actitud que tiene que ver con una sensación subjetiva. Un joven de 20 años puede tener una calidad de vida horrible, puede sentirse viejo, deprimido, angustiado, y no vive con una calidad de vida adecuada. Y un hombre de 80 años puede tener una mejor calidad de vida que un joven de 20, es una percepción subjetiva. Ahora, la dignidad me la da el entorno, es el entorno el que nos da la dignidad. Cuando me tratan bien, cuando yo tengo un equipo de cuidados paliativos que me asiste, cuando tengo un teléfono por el cual llamar, cuando tengo una duda, cuando tengo una nurse, cuando tengo una enfermera que me explica mi situación, cuando tengo un familiar que está en esta situación, pero tengo un apoyo, cuando estoy rodeado de amigos, eso es lo que produce dignidad en la vida de una persona y es el valor que cada uno tiene. Pero si no hubiera nada de eso, nosotros como cristianos sabemos muy bien que la dignidad no depende de nuestra situación actual, sino depende del hecho de que somos seres humanos, creados a imagen de Dios, y eso no se pierde, no se pierde ni al final de nuestra vida, hasta el último respiro. El otro elemento importante que dice el proyecto es lo que señala como sufrimiento insoportable en el artículo 1, ¿verdad? Está exento de responsabilidad el médico que, actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley, dice, y a solicitud expresa de una persona mayor de edad psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable, o afligida, o, no dice ni y, dice o afligida por sufrimientos insoportables. Bueno, ¿qué es sufrimientos insoportables? Ya hemos tenido varias charlas sobre esto, hemos escuchado diferentes opiniones, y seguimos preguntando lo mismo, ¿verdad? Nos preguntamos qué son los sufrimientos insoportables. ¿Quiénes sufren en forma insoportable? ¿Quiénes lo perciben? Una depresión profunda es un sufrimiento insoportable. Un dolor insoportable crónico, por supuesto, una depresión mayor, pero no necesariamente es individual al final de sus vidas, o al final del momento de su vida. Bueno, 2 o 3 cosas más y dejo mi parte. Hablamos de la pendiente resbaladiza, esto es importante. Este proyecto abría puertas para otras situaciones, enfermos mentales, cuadros demenciales, que incluso algunos hablan de que esto podría llegar también al infanticidio. Un niño recién nacido que no tiene las condiciones necesarias para ser aprobado por sus padres, bueno, eutanasia. Eutanasia con ellos. Entonces, ¿quién me niega? ¿Es digna una vida para vivirse de acuerdo al concepto de dignidad que pulula por allí? ¿Es digna la vida de un enfermo? De un enfermo que tiene una encefalopatía crónica, que tiene discapacidades enormes, desde el punto de vista de su evolución. Y bueno, esta pendiente resbaladiza va a dar lugar, o podría dar lugar a otra cosa, ¿verdad? Por otro lado también, debilitaría la confianza en el médico y en los servicios médicos. Si yo tengo y entro en un servicio, y hablo yo con sentido común, yo paciente, y entro en un servicio médico, el temor en mi vida de que me maten, o que mi familia sea una carga para ellos y pretenda hacer otra cosa conmigo, debilita la confianza del sistema asistencial. Por otro lado, también puede retroceder el avance de la medicina. ¿Para qué estudiar la demencia senil? ¿Para qué estudiar la enfermedad de Alzheimer? ¿Para qué estudiar aquellas encefalopatías crónicas y ver la forma de poder dar una mejor calidad de vida y una mejor condición para esa persona? ¿Para qué? ¿Para qué estudiar si tenemos eutanasia? Bueno, por todo esto, creo que todo esto nos habla de una deformación en la profesión médica. El médico no está formado para matar, es incongruente con la profesión. Y termino, por último, no puedo dejar de mencionar nuestro marco de referencia basada en las enseñanzas de la palabra de Dios, plasmadas en la vida de Jesús,
El cristianismo a lo largo de la historia ha tenido una clara posición sobre la defensa de la vida, en cualquiera de sus etapas, especialmente de los más débiles de la sociedad. Los hospitales han sido creados por cristianos, veamos la historia. Los hóspices han sido creados por cristianos. El cuidado de los pobres, los abandonados, los moribundos, han sido el campo de acción y de velos de muchísimos cristianos que aún anónimamente han dado sus vidas por el bien de otros. Y la Biblia nos recuerda una vez más, el sabio Salomón, en el capítulo 31, verso 8, dice: levanta la voz, tiene voz, defiende los derechos de los desposeídos. La historia es testigo que muchas iniciativas sociales, humanas, para el cuidado de débiles en las últimas etapas de la vida, han sido realizados por cristianos comprometidos con sus ideales y con la vida de sus semejantes. No podemos dejar de expresar nuestro compromiso con la vida. El mandamiento dice, claro, no matarás, y nosotros creemos en los mandamientos de Dios. Un mandamiento que decimos que no es antiguo, que es perpetuo. Esto es para todos los tiempos, para todas las civilizaciones, para todas las personas, independientemente de su condición. Termino simplemente con una frase. Esta responsabilidad que nosotros tenemos de defender la vida, no la podemos dejar de soslayar, tenemos que hacer todo el esfuerzo para poder llevar adelante, y esta es una oportunidad para nosotros también, para poder dar nuestro punto de vista. Así que si tenemos oportunidad de poder estar en diferentes comisiones, ahora a través de diferentes ONG que aquí estamos representando, podamos entrar con la voz y entrar con nuestra opinión, porque creo que merece y bien vale la pena luchar por estas cosas. Quiero terminar agradeciendo la atención. Disculpen, me he pasado algún minuto, no pensaba hablar tanto, pero bueno, la doctora Edidia también tiene cosas importantes para decir, y yo quiero introducirla a ella. Es neonatóloga, especialista en recién nacidos, y yo creo que, bueno, en esta etapa de la vida también, aunque es el otro, que nos enseñan mucho para poder poner en práctica en el futuro. Así que, Edidia, queremos escucharte en esta noche también, y gracias también por lo que vas a dar. Y gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Siguiendo entonces en esa línea de pensamiento, desde nuestro punto de vista como médicos, este proyecto de ley de los cuidados paliativos es como que habla al pasar, como hablábamos con Federico, ¿no? Tipo, bueno, ahí en letra chica. Me parece que en realidad como que subestima el potencial de lo que son los cuidados paliativos. Por eso quería referirme y hablar un poquito de qué son los cuidados paliativos. Obviamente que acá hay gente, hay colegas que saben muchísimo más que yo soy pediatra, neonatóloga, y no estoy especializada en cuidados paliativos, más allá de que obviamente me ha tocado estar, que no es nada agradable, por supuesto, con niños y con sus familias en las etapas finales ahí de su enfermedad, que realmente es muy difícil, y la verdad que me parece que justamente invisibiliza un poco este proyecto, como decía, el potencial de los cuidados paliativos, ¿no? De lo que se puede hacer, de lo que hacen, y que sin duda no todo el mundo sabe, no todas las personas conocen lo que son los cuidados paliativos y a qué nos referimos cuando hablamos de eso. Entonces, yo voy a compartir con ustedes ¿se ve ahí? ¿Se ve? Ahí está. Sí. Bueno, entonces, sí. Para hablar ahí en forma más general un poquito, a qué nos referimos cuando hablamos de cuidados paliativos,
entonces vamos a hablar de qué son los cuidados paliativos, qué no son los cuidados paliativos, porque a veces se dice cosas, ¿verdad?, de lo que son y realmente eso no es, quiénes pueden aplicar los cuidados paliativos, y bueno, y un poco ahí general cómo se hacen los cuidados paliativos. Y en la ley 18.335, que de los derechos, de las personas, de los pacientes y usuarios de los servicios de salud, en el artículo 6 dice que toda persona tiene derecho a acceder a una atención integral que comprenda todas aquellas acciones destinadas a la promoción, protección, recuperación, rehabilitación de la salud y cuidados paliativos, de acuerdo a las definiciones que establezca el Ministerio de Salud Pública. O sea que tenemos ahí una ley que obviamente contempla los cuidados paliativos como un derecho. También en esa misma ley, en el artículo 17, que algo hablaba Jorge hoy, la parte D dice morir con dignidad, entendiendo dentro de este concepto el derecho a morir en forma natural, en paz, sin dolor, evitando en todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin, que es la eutanasia, o prolongando artificialmente la vida del paciente cuando no existan razonables expectativas de mejoría, o sea, lo que es la futilidad terapéutica, con excepción, bla, bla, bla. O sea que hay algún amparo legal, y justamente para la OMS, ¿qué son? Que era el primer punto que íbamos a hablar, los cuidados paliativos pediátricos, consisten en el cuidado activo del cuerpo, la mente y el espíritu del niño con una enfermedad que amenaza o que limita la vida y de su familia. Los cuidados paliativos en realidad es una disciplina relativamente moderna, por eso no todo el mundo sabe qué es, y que se basa en el enfoque se basa en el alivio del sufrimiento a través de un enfoque multidisciplinario, que esto vamos a ver que es muy importante. La OMS después mejoró un poco esta definición, hablando de que este enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales, y me gustaría que prestaran atención como en todas las definiciones y en lo que abordan los cuidados paliativos, habla de esto justamente, de abordar integralmente al ser humano, ¿verdad? Y lo espiritual, por supuesto, que tiene que estar en el abordaje integral. Ahí está. ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿Qué no son los cuidados paliativos? ¿Quiénes pueden aplicarlos? Y cómo se hacen cuidados paliativos. Seguimos ahora, sí, vamos a la definición de la OMS. Seguimos. Seguimos. La otra. Bien. Acá en esta definición de la OMS, justamente lo que estaba hablando, que el tratamiento del dolor y de otros problemas, que habla de los físicos, de los psicológicos y los espirituales también, ¿no? Abordando justamente al ser humano en forma integral. Desde el momento entonces del diagnóstico hasta el final de la vida e incluso durante el duelo para la familia. Siguiente. Entonces, hablamos de qué son los cuidados paliativos. Comienzan entonces cuando se diagnostica la enfermedad, es independiente del pronóstico de vida a corto plazo, prosiguen al margen de si el paciente recibe o no tratamiento específico para la enfermedad, para que los cuidados paliativos sean eficaces, perdón, es preciso aplicar un enfoque entonces multidisciplinario, amplio, que incluya a la familia y que recurra a los recursos disponibles en la comunidad. Esto es fundamental en los cuidados paliativos porque
echa mano a todo lo que hay en la comunidad, por supuesto los centros de atención terciaria cuando se lo requiere, pero muy importante los centros de salud comunitarios e incluso los recursos que hay en el propio hogar. Seguimos que son entonces, alivian el dolor y otros síntomas angustiantes, afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. Esto es importante, no intentan ni acelerar ni retrasar la muerte, integran los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente, ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte, porque justamente no se sabe cuánto tiempo desde el diagnóstico de la enfermedad, cuánto tiempo va a ser, ¿no?, hasta la muerte de esa persona. Ofrecen también un sistema de apoyo para ayudar a la familia a adaptarse durante la enfermedad. Hola, Edivia, ¿me escuchás? Sí. Se había cortado un poquito. Ahora Ajá. sí te escucho. ¿Pasás la siguiente? ¿Tú la estás pasando? Dame un segundito que se me trancó. Edivia, no se escucha parejo. Sí, creo que es que mi internet está medio. Pero ¿tú estás pasando, Andrea, o no? Sí, pará, dame un segundito porque ahora se trancó mi computadora. Para que ya lo pongo de vuelta. Una sugerencia, de pronto, Edivia, mientras tú haces la presentación, si cortás el audio, el video, de pronto el audio se oye mejor, si es problema de internet. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchás? Sí, sí. Bueno, yo sigo entonces, y bueno. Los cuidados paliativos entonces utilizan un enfoque de equipo, que es muy importante para responder a las necesidades de los pacientes y sus familias, incluido el apoyo emocional en el duelo cuando esté indicado. Mejoran la calidad de vida y pueden también influir positivamente en el curso de la enfermedad. Pueden dispensarse en una fase inicial de la enfermedad, pueden comenzar junto con otros tratamientos que pueden prolongar la vida, como por ejemplo, no quita que acompañen tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, y además otras investigaciones que puedan ser necesarias entonces para comprender y manejar mejor cualquier situación angustiosa. No sé si se está viendo o no se está viendo. Sí, se está viendo, Edivia. Ok. Bueno, ¿qué no son? Justamente me interesa para que todos podamos entender, porque probablemente algunas de estas frases se han oído, ¿no? ¿Y qué no son los cuidados paliativos? Bueno, no son un tratamiento exclusivamente para la etapa terminal, cuando ya se dice ya no hay más nada para hacer. Justamente, bueno, incluso acá hay profesionales que trabajan en cuidados paliativos y quizá no ahora, pero no hace mucho se decía, bueno, cuando ya no hay más nada para hacer, bueno, llamen a los de paliativos, decían, ¿no? Bueno, llamen a los de paliativos porque acá ya no tenemos más nada para hacer. Bueno, justamente no es eso, ni es ese el momento
ideal en llamar, aunque sí se lo hace, a el equipo de cuidados paliativos. Tampoco es cuidados paliativos bajar los brazos y abandonar, tampoco es, obviamente, eutanasia, tampoco es igual a orden de no reanimar, más allá de que hay una etapa y un momento donde se llega a esta conclusión, se llega a este acuerdo, ¿verdad?, de que en la historia figure y diga orden de no reanimar. Y tampoco es adelantar o retrasar la muerte. ¿Se escucha? No sé si se escucha. Sí, te estamos escuchando, sí. ¿Y se ve el PowerPoint o no? Sí, pienso que sí. Bueno. Sí. Vemos y escuchamos bien. Ok. ¿Quiénes entonces? ¿Quiénes son las personas que forman parte del equipo de cuidados paliativos? Bueno, médicos, enfermeras, licenciados en enfermería, psicólogos, fisioterapeutas, asistente social, voluntarios con la sensibilidad necesaria para formar este equipo, y todo esto transversalizado, entonces, transversaliza todo el equipo de gestión, o sea, tiene que haber un equipo de gestión, tiene que haber una gestión en la institución, ¿verdad?, que justamente, obviamente, esto esté financiado, porque lamentablemente durante muchos años, e incluso hoy en día en muchos lugares en el interior, yo vivo en el interior y pasa eso, los cuidados paliativos están a cargo de médicos y personal de la salud que, bueno, pone el corazón y lo hace por sensibilidad, por amor, y porque, bueno, no hay nadie más que lo haga, incluso gente formada, pero no están los recursos, dados obviamente, para que forme parte, digamos, de lo que la institución ofrece. Eso pasa en el interior, pasa mucho en el interior. Muy bien, ¿cómo se hacen entonces los cuidados paliativos? Bueno, esto medio rapidito. Cuando uno tiene que plantearse si tal o cual paciente, este paciente es factible de cuidados paliativos, en qué etapa está con respecto a la muerte, cuáles son los problemas, los principales problemas que podemos ver desde el punto de vista biológico, en lo psicológico, en lo social, en lo espiritual, qué necesidades tiene tanto el paciente como su familia, y qué recursos humanos, materiales, organizativos y de gestión son necesarios. Cuando pensamos que un paciente pasible de cuidados paliativos puede ser con una enfermedad que limita la vida, o sea que la muerte prematura es lo usual. Edivia, dame un segundito. Les pido por favor que apaguen los micrófonos. Que hay alguien que lo tiene abierto y si me pongo a buscar vamos a demorar más en la presentación. Por favor, si se pueden fijar y cerrarlo, les agradecemos. Gracias. Sigo. Entonces, puede ser una enfermedad que limita la vida, que significa que la muerte prematura es lo usual, aunque no necesariamente inminente, o una enfermedad que amenaza la vida, o sea que tiene alta probabilidad de muerte prematura, pero una supervivencia prolongada hasta la edad adulta, ya si es un niño, si es un adolescente o un joven, también es posible. Y ahí entonces tenemos distintos tipos de pacientes con diferentes riesgos de muerte: el paciente crítico, el paciente sin esperanza de curación, el paciente terminal o muriente, el paciente moribundo o agonizante. Y, por ejemplo, el paciente en estado crítico es un paciente cuya la alteración en la función de uno o varios órganos compromete su supervivencia, y hay que tomar medidas entonces activas sobre sus funciones vitales para tratar de evitar de que esa persona muera. En general es reversible y transitorio, pero puede deberse a una enfermedad aguda, ¿no?, ese estado crítico, una enfermedad aguda en un paciente sano, o
un evento agudo en una enfermedad crónica. Cuando es sin esperanza, puede ser una enfermedad de larga evolución, pero finalmente letal, que en su evolución entonces sufre varios, ¿sí? Varios episodios agudos, que si no son tratados entonces conducen a la muerte. Y los episodios agudos pueden ser cada uno de ellos potencialmente terminales. Esa es un paciente sin esperanza de curación. Distinto es un paciente que todos ellos se encarga el equipo de cuidados paliativos, ¿verdad? El paciente terminal o muriente se refiere a una enfermedad letal, y son estos pacientes que la muerte es inminente en días o semanas, más que en meses o años. Ahí hablamos de enfermedad terminal, y de moribundo o agonizante, cuando la presencia de la muerte puede esperarse en el transcurso de horas. En cuidados paliativos, la toma de decisiones se basa en algunos principios de bioética, en el principio de no maleficencia, la terapéutica y la tecnología no deben causar ningún daño, el principio de beneficencia, los actos médicos deben generar un bien real al paciente, o sea, aplicar, digamos, tratamientos que beneficien al paciente, pero que no caer en lo que se llama la futilidad terapéutica, o sea, ¿no? el ensañamiento de querer hacer un tratamiento, pero que en realidad no va a tener beneficio sobre el paciente, y lo vamos a agredir. El principio de autonomía, que también hablábamos, la decisión sobre todos los asuntos relativos a su vida, son resorte del paciente y de la familia debidamente informados, tienen entonces también basado en este principio, donde ellos pueden tomar la decisión, si tal o cual tratamiento que se habla, el equipo de cuidados paliativos están en permanente comunicación con la familia y el paciente, si quiere realmente tomar ese tratamiento o no, y el principio de justicia en el acceso a los recursos y en la asignación de los mismos, que, bueno, en nuestro país tenemos el Fondo Nacional de Recursos para algunos tratamientos, alguna medicación, y algunos procedimientos que son muy caros y que los servicios de salud entonces no lo brindan, y en algunos casos está entonces el Fondo Nacional de Recursos para poder acceder a ellos, pero en algunos casos, como a veces vemos, ¿verdad?, que en tal o cual lado van a Brasil o van a otros países, y bueno, y pueden acceder al tratamiento, ¿no? Los cuidados paliativos, entonces, es agregar vida a los años, y no solo años a la vida. En cuidados paliativos, el morir es una coyuntura de cambios, se considera eso, una coyuntura de cambios en todas las dimensiones de la existencia, que requiere de un proceso difícil de adaptación y que constituye la oportunidad de una transformación profunda de la persona toda, y también y muy especialmente de su espiritualidad. Se debe partir del reconocimiento de la dimensión espiritual en todo ser humano y del proceso de morir como una oportunidad de apertura espiritual. Me parece que alguien decía que nadie es ateo en el lecho de muerte, ¿no? O cuando tiene próximo, o cuando sabe que es probable que en un tiempo no muy lejano puede morir, y justamente es eso, una oportunidad a la apertura espiritual. La experiencia de sufrimiento que acompaña a la enfermedad avanzada, terminal, y al proceso de morir, coloca al ser humano en una de esas situaciones límite como pocas. Es necesario contar entonces con un tratamiento según un modelo biopsicoespiritual del proceso de morir. Y justamente nosotros sabemos que el abordaje de un ser humano, la ayuda a una persona sería totalmente incompleta si no abordamos y si no damos apoyo a lo espiritual. Y en estos momentos, el viernes pasado creo,
me invitaron o sea, me llegó la invitación de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica y Medicina Psicosocial, un seminario taller, La esperanza como herramienta terapéutica frente a enfermedades graves. O sea que, sin duda que hay un reconocimiento de que lo espiritual, el área espiritual tiene que ser tenida en cuenta en toda persona, y justamente cuando hablamos de personas, de pacientes, de personas en etapa con una enfermedad grave, con una enfermedad que amenaza la vida o que limita la vida, tenemos otros recursos, tenemos que agotar entonces los recursos de los cuidados paliativos, del acompañamiento que implica los cuidados paliativos, y no tener al acceso tan fácilmente, ¿verdad?, algo como la eutanasia o como el suicidio médicamente asistido. La disciplina de los cuidados paliativos realmente es algo muy, muy completo, es algo muy integral, y justamente habría que desarrollar mucho más esto, darle todo el apoyo, digamos, gubernamental, todo el apoyo de las instituciones, antes de, me parece que si no, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, ¿no? Entonces, digo, primero desarrollar, potenciar, digamos, la disciplina de cuidados paliativos, para después entonces ponernos a conversar, me parece, del tema de eutanasia y del suicidio médicamente asistido. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Edivia y muchas gracias a Jorge. Y ahora recibimos preguntas que si las pueden hacer por chat, aunque fueron muy claritos los dos, pero si hay preguntas, quisiéramos que las fueran pasando por el chat y así podemos compartirlas con los expositores y aclarar. Ni una pregunta, fueron clarísimos, gracias a Dios. Pero a ver. O no se entendió nada, una de dos, ¿viste? Son las No, se entendió así. Nelson. Sí, Nelson. Buenas noches. Salió el chat. Muy clara todo lo de Jorge y lo de la hermana. Pero en los cuidados paliativos no es obligación para el sistema de salud en todo el país. Por lo que yo tengo entendido también, paralelo al proyecto de ley de eutanasia, también se está estudiando en el Parlamento un proyecto de ley de cuidados paliativos para tener a todos los centros de salud que sea obligatorio. Están peleando por eso, ¿verdad? Jorge, ¿alguno de ustedes puede contestar esto? Yo creo que sí, que en realidad sí. está en un proyecto de ley. Lo que en realidad, sí, quizá el colega ahí, en realidad el año pasado se había hablado de que todas las instituciones debían brindar los cuidados paliativos dentro de sus prestaciones, debían brindarlo. No sé eso qué marco legal, digamos, qué sanción tendría, porque de hecho no se está haciendo. O sea, pero las instituciones tienen que brindar el servicio de cuidados paliativos. Ciento de la población parece que puede ser pasible de ser usuaria de cuidados paliativos en el Uruguay, pero quienes están al frente de cuidados paliativos sea que esto llegue, que se universalice, o sea, que el 100% de los usuarios de salud puedan tener el derecho de tener cuidados paliativos. A ver, Daniel está levantando la mano, si nos puede ayudar en este punto. Primero que nada, muchas gracias por invitarme, es un honor, y lo más lindo de todo esto es que todos los cristianos, yo soy católico, estamos juntos porque esta ley es aberrante. Entonces, Dios nos dio la vida y Él es el único que puede decir cuándo partimos, ¿no verdad?
Entonces, lo primero de esto, felicitaciones a los expositores, y con respecto a lo que decía don Nelson, existe la ley, pero no se fiscalizó. Hay una ley del año 2015 en el cual se exigía que las mutualistas, en la brevedad de un tiempo determinado, que da 2 o 3 años, hicieran equipos de cuidados paliativos. En Montevideo hay muchísimas, hay otras en Montevideo que dicen tener y no tienen, y en el interior hay pocas. La Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos, que es excelente, está trabajando sobre eso y ya presentó este año una ley para que sea obligatorio y fiscalizado por el Estado la presencia de unidades especializadas de cuidados paliativos. El gran problema que hay en el Uruguay es que no está la especialización. La Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos está tratando de que sea una especialización como cardiología, traumatología, etc. Y si ustedes van en Montevideo a las mutualistas que tienen, yo trabajo en una mutualista que tiene cuidados paliativos, no se publicita. Es un problema, no sé qué, no viene al caso acá discutirlo. Lo único que sí, los felicito a los 2 expositores, pero hay una cosa que yo hace 30 años que hago cuidados paliativos y es un dogma, un principio fundamental. No puede haber cuidados paliativos y eutanasia, punto. Ni encarnizamiento terapéutico. O cuidados paliativos o nada. Nosotros no vamos a ceder bajo ningún concepto de compatibilizar, porque desgraciadamente están utilizando palabras mal usadas. Por ejemplo, hablan de sedación paliativa, cuando lo que hacemos es controlar los síntomas para que el paciente no sufra. La otra palabra que la Asociación Mundial de Hospicios y Cuidados Paliativos sacó la palabra terminal. No hablamos más de pacientes terminales. Ustedes, si van a internet, ponen definición consensuada de la Asociación Mundial de Cuidados Paliativos 2018, y ahí se sacó, que muy bien dijo la doctora Edivia, la palabra terminal. No se usa más, porque terminal ya te da la idea que no vamos a hacer nada. Entonces eso es fundamental. Pero acá lo que tenemos que luchar la gente que estamos en la salud y los socios, de exigirles a las mutualistas, porque la ley está, lo que no se fiscaliza. Entonces era eso lo que quería aportar. No sé si, Nelson, quedó aclarado el tema. Antes de la próxima pregunta, el doctor Santiago Fontes estaba levantando la mano desde hace rato. Le damos paso a él. Sí, buenas noches. Bueno, mi nombre es Santiago Fontes. Yo soy ante todo cristiano, evangélico. Soy médico de cuidados paliativos, trabajo en la Asociación Española y en Casa de Galicia. Y soy oncólogo. No sé si me escuchan bien ahí, porque justo se me acaba de caer el micrófono. Bueno, lo que les quería, bueno, en primer lugar, me parece genial la iniciativa. Aprovecho a saludar a viejos conocidos, Jorge, bueno, a todos los colegas. Y bueno, como decía el colega, también paliativista, la idea es, los cuidados paliativos son una disciplina bastante reciente en la medicina, aunque nos sorprenda a todos, pero fue cuando el hombre se dio cuenta de que había un límite terapéutico y que esos enfermos no se podrían dejar a su propia suerte, como que desvalidos, sin atención, sino que se debería cuidar, y lo que nosotros llamamos los cuidados del buen morir. Todos tenemos el derecho a una muerte de alguna manera en las mejores condiciones de dignidad, sin dolor, sin sufrimiento, y lamentablemente esos enfermos estaban a la deriva. En el Uruguay, sí, lo que se está tratando en los últimos años, en los últimos 15 años aproximadamente, es de alguna manera ayudar a que los cuidados paliativos se universalicen. Lamentablemente distamos un poco de esa realidad. 1 de cada 2 uruguayos acceden a los cuidados paliativos hoy día. Esto es a condiciones de tener de alguna manera equilibrados su dolor, no tener dolor, tener un apoyo físico, un apoyo espiritual,
a lo que comentaba la doctora Edivia, yo también le sumaría la capellanía. La capellanía es importante también en los cuidados paliativos, y hay algunos servicios de cuidados paliativos que tienen servicio de capellanía, en donde se le brinda un apoyo también espiritual a los pacientes. Eso es muy importante. Pero otra de las cosas que querría decir es que si bien no todas las instituciones tienen un equipo de cuidados paliativos, los cuidados paliativos son algo que lo pueden hacer los médicos generales, ¿sí? Básicamente manejando algunos analgésicos y algunos medicamentos, se pueden ejercer los cuidados paliativos. O sea que no es necesario, de alguna manera, tener una unidad per se formada, que es lo que buscamos claramente, pero de alguna manera que esos pacientes accedan a los cuidados paliativos solamente con tener un médico con formación o con una formación básica, con algunos medicamentos analgésicos y algunas reglas básicas de los cuidados paliativos, podemos garantizar que esos enfermos accedan a una atención incluso de calidad, ¿sí? Pero de todas maneras es algo que se viene potenciando en los últimos años, y también como parte del colectivo médico nosotros tenemos que exigir que más y más se ofrezcan los cuidados paliativos a nuestros pacientes, porque es algo fundamental. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, yo voy a dar lectura a algunas preguntas. Ida González nos pregunta si esta ley se aplicaría en el caso de adolescentes que deseen morir, si es aplicable y si como médicos nos podemos negar. No sé. Jorge, si tú lo querés contestar. Sí, no. Esta ley, según lo que dice Ope Pasqué, que yo lo escuché en su alusión en el colegio médico que hizo una conferencia, y está en YouTube, lo podemos escuchar todos, ¿no? Él dice que esta ley no prevé la objeción de conciencia, porque en realidad no obliga al médico a realizar eutanasia. El médico no tiene ninguna obligación, estoy hablando al pensamiento de él, ¿verdad? No nuestra propia opinión. Estoy hablando la idea de su proyecto. Él dice que esto no necesita objeción de conciencia porque no es una obligación realizar eutanasia y suicidio asistido. El que no lo quiere hacer, no lo hace. No es como el aborto, por ejemplo, que las instituciones están obligadas a prestar sus servicios o tienen la obligación de derivar a quien lo pueda hacer. En este caso no. Si el médico entiende que no tiene que hacer eutanasia, no lo va a hacer. Entonces, él dice que no hay una obligación y una necesidad de poder hacerlo. Solamente el que quiere hacer, exime de delito. Lo exime de delito y lo habilita para poder realizarlo en conformidad con una persona mayor de 18 años. Tiene que ser un adulto. Quiere decir que teóricamente, según mi entender, entrarían adolescentes tardíos, mayores de 18 años. Esto no es para niños ni menores de edad. Muy bien. Pero sí para espero que Ida Naya se vea satisfecha. La doctora Evelyn Díaz dice, me pregunto cómo se definiría el paciente psicológicamente apto cuando la depresión acompaña casi en su totalidad a los pacientes con enfermedades terminales y los grandes sufrimientos. Más todavía cuando en el interior no contamos muchas veces con psiquiatras, tenemos esperas de hasta 2 y 3 meses en las derivaciones. Es un pensamiento que es la realidad del interior también, ¿no? En que muchas veces 2, 3 meses y más a veces. Bueno, el aporte de que la Universidad de Montevideo da un curso de tratamientos paliativos. Roger agradece. No sé si viste algo más. Débora, muchas gracias. ¿Qué? No, que quería agregar que el tema de la salud mental y de las listas de espera pasa acá en Montevideo también. Sí, claro. Acá hay hasta 90 personas. Yo fui con una chica que se estaba por autoeliminar y me dijeron, tenemos lista de espera 90 personas. La salud mental también es otro tema para trabajarlo. Es un temón. Bueno, y Clelia Kerne aporta que el 17 de julio, según la ley 18.097, del 1 de enero del 2007, es el Día Nacional de la Prevención de Suicidio.
y que en este día se debe promover instancias de reflexión y divulgación de los medios. De alguna manera se complementaría saber que tenemos esta ley en Uruguay. Bien, no hay más preguntas. Si me permitís una cosita más, sí. Si me permitís alguna cosita más, un comentario, yo agradezco a Santiago su opinión, y me gustó escuchar tu voz, que hace tiempo que no la escucho, Santiago. Solamente quería hacer una pequeña observación, y es que nosotros los médicos generales sí hemos hecho cuidados paliativos, cierto, yo he tenido pacientes con cuidados paliativos, porque en un momento la mutualista en la cual trabajo no tenía pero me da la impresión, y no lo miro desde un especialista en cuidados paliativos como ustedes, que se han dedicado al tema, tanto Daniel como Santiago, sino lo miro desde el punto de vista de un médico general, y quiero preguntarles si ustedes estarían de acuerdo en esto, pero me da la impresión de que esta es una especialidad. Lo dijo Magdalena, creo hace 15 días, yo lo recuerdo bien, que hay que tener un perfil especial para ser médico paliativista, ¿verdad? Muy buen médico general, pero no soy un cirujano, no soy un pediatra. Tengo que tener una pasta especial, tengo que tener una vocación especial, y tengo que estar bien formado también en esto. Entonces, a medida que pasa el tiempo, que nos damos cuenta que la población, y principalmente en Uruguay, una población adulta, donde seguramente el número de personas que entren en el sistema de cuidados paliativos en las mutualistas van a ser cada vez mayores, creo que merecería una especialización, ¿no? Estás levantando la mano, Daniel, sí, cómo no, te escuchamos y si tenés una respuesta a esto, porque nos gustaría saber también qué es lo que ustedes piensan, si realmente esto requiere algo muy especial, ¿verdad? Que no es el hecho de tener una voluntad, como decía Edivia, que algunos médicos del interior tienen voluntad. Antes de Daniel, ¿puedo agregar una cosa? Soy médico de familia, y creo que el perfil del médico de familia en general puede acompañar, la idea es acompañar al paciente. Entonces, últimamente nos están dando cursos, así como decía el doctor Fontes, básicos para ir acompañando en esas primeras instancias a nuestros pacientes en la periferia, y luego sí, un tratamiento más complejo por el equipo, más completo por el equipo de cuidados paliativos. O sea, creo que estoy de acuerdo con el perfil, pero el médico de familia, no es por sacarme la camiseta, pero creo que va bastante con ese perfil del acompañamiento al paciente. Era ese aporte nada más. Daniel. Sí, Daniel, perdón. Totalmente de acuerdo contigo. Hay que tener una cosa muy clara: la medicina al servicio del paciente. Cuando nos ponemos de estrella los médicos y los equipos de salud, hacemos daño. Entonces, el paciente es el centro y la familia, y todo el equipo de salud, el médico de familia, el especialista que lo deriva, tiene que trabajar en equipo con el único fin del paciente. Acá no importa ni los paliativistas, ni los especialistas, ni el médico de radio, ni el médico de familia, importa el paciente. Y en base a la necesidad del paciente tiene que haber una conexión entre los médicos, porque piensa que a veces los paliativistas le robamos a los oncólogos, a los nefrólogos. No le robamos a nadie, es que ellos nos lo derivan a nosotros, y bueno, como dicen, arreglate. Pero no, el paciente derivado por el especialista tiene que seguir con el especialista, y nosotros compartimentamos eso, pero el concepto es que tiene que cambiar de una buena vez por toda la medicina. El paciente por encima de la medicina al servicio del paciente. Hoy es al revés. La medicina obliga al paciente a hacer lo que la medicina quiere, cuando en realidad es el paciente quien nos dice, pero eso no es eutanasia. La eutanasia, por eso vuelvo a repetir, no va con los cuidados paliativos, mucho menos es una herramienta terapéutica. Aquel médico paliativista que diga que la eutanasia o el suicidio médico asistido es una herramienta terapéutica, no sabe nada de cuidados paliativos. Es todo o nada, punto. Lo importante es el paciente. Disculpen, yo tengo una pregunta que quisiera que me aclaren. En cuanto a que no es
un cuidado paliativo dice que no es adelantar o retrasar la muerte, porque me resulta un poco paradójica. Perdón, ¿puedo contestar a la Sí, pregunta claro. de la compañera y también haciendo alusión a lo que preguntaba Jorge? En parte estoy totalmente de acuerdo con el doctor Daniel. Otra de las cosas que se debe decir es que yo creo que también pasa por formar al médico desde la medicina básica, desde la formación. Yo creo que los cuidados paliativos tienen que ser una asignatura más de pregrado, más en nuestro país, considerando el envejecimiento de la población, considerando que el cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país, que a veces los pacientes se mueren con dolor, se mueren sufriendo, y que lamentablemente a veces los médicos no estamos formados desde el pregrado para dar cuidados paliativos de calidad. Pero yo lo que quería decir es que no es necesario una especialidad para brindar cuidados paliativos. O sea, nosotros podemos brindar cuidados paliativos siendo médicos, porque es conocer 3, 4 fármacos y darle apoyo al paciente y estar cerca del paciente, como lo decía la doctora Hermida. Y a la pregunta de la otra compañera, que perdón, no escuché el nombre, no Sandra. sé si Sandra, perdón. Sandra, Sí, los cuidados paliativos no acortan ni alargan la vida. Los cuidados paliativos lo único que hacen es acompañar al enfermo y se encargan del sufrimiento. Ninguna maniobra que realiza un paliativista va a acortar la vida o va a ser generada con el objetivo de acortar la vida. Que era lo que decía el doctor Daniel, que de alguna manera paliativos y eutanasia van por caminos totalmente diferentes, porque cuando nosotros planteamos la eutanasia como una solución a un problema, a la vida de un enfermo, ese enfermo por algo la está pidiendo, porque está sufriendo, porque no está pasando bien. Entonces hay algo que está fallando. ¿Qué es lo que no le está dando la sociedad, el sistema sanitario, para que ese enfermo pida la eutanasia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué condiciones está ese enfermo para pedir la eutanasia? ¿Está solo? ¿Está con dolor? ¿Está con sufrimiento? Los enfermos en el escenario de un sistema de cuidados paliativos no piden la eutanasia. Y lo vamos a ver en la próxima charla. Les voy a presentar a ustedes que los datos son claros y que los enfermos, cuando están con sus necesidades, con su sufrimiento satisfecho, cuando están acompañados, cuando se sienten seguros, cuando se sienten que el médico empatiza con ellos, no piden la eutanasia. Entonces tenemos que reflexionar nosotros como sociedad que qué es lo que estamos haciendo mal para que esta ley esté sobre tela de juicio hoy en día. Algo está pasando, nosotros estamos fallando, el sistema está fallando para que de alguna manera se esté proponiendo esto. Y más considerando que solamente 1 de cada 2 uruguayos acceden a los cuidados paliativos. Es imposible que se ponga esto sobre tela de juicio. Y los cuidados paliativos están en contra del sufrimiento. Lo que tratan es de evitar el sufrimiento del paciente. Pero el paciente, o sea, la hora de la muerte del paciente acaece por la enfermedad de base. Si tiene un cáncer terminal, una encefalopatía, todas las complicaciones. Lo que hace el médico paliativista es que el transitar por ese camino hacia la muerte sea de la mejor manera posible y acompañado. A mí me parece que ese es el objetivo fundamental de los cuidados paliativos. Y bueno, justamente trato de reforzar la idea. Si bien existe un perfil determinado para el médico paliativista y que es un área bastante sensible, porque de alguna manera acompañamos a los pacientes en una etapa y a la familia en una etapa muy difícil,
yo lo que creo es que cualquier médico puede generar o puede hacer una indicación para calmar el dolor, para calmarle la falta de aire, para calmarle el sufrimiento a un paciente en determinado punto. O sea que, porque plantear de un sistema o una unidad de cuidados paliativos en el medio del campo, por ejemplo, es prácticamente implanteable. El que va a estar es el médico de cabecera, el médico rural, el que va a atender al paciente. Entonces me parece que también pasa por formar a esos médicos en cuidados paliativos desde la base, que sea una asignatura más. Y eso me parece que también tiene que estar dentro de la ley de la universalización de los cuidados paliativos, la formación básica de pregrado. Gracias. Magdalena, sí, estoy de acuerdo con el doctor, lo que decía, claro, lo que pasa que a lo que se refiere Papatian es que es cierto, eso debería poder cualquier médico quizá estar formado y acompañar, pero la realidad es que muchas veces no tiene, bueno, no sé, o la sensibilidad o por alguna razón. Digo, yo soy de una generación donde la materia psicología médica era opcional, ¿no? En la carrera de pregrado, y así me pasaba, por ejemplo, que éramos 5 o 6 en la materia, y los otros compañeros no iban, ¿no? Porque no era importante, porque en realidad no era importante psicología médica. Entonces, me parece que sí, debería poder acompañar el médico que está, pero de hecho no siempre pasa así, ¿no? En general, bueno, como en el interior nos conocemos todos, entonces en general se echa mano de que, mirá, vení a ver vamos a ver si podés hablarle, vení a ver si podés acompañar, y bueno, y se hace un poco de esa manera. A mí me ha pasado en pediatría, ¿no? Que es bastante complicado, y bueno, hace varios años acá en el interior, la doctora Mercedes Bernadá me dice, bueno, vos mandaron a un paciente, a un niño, porque bueno, obviamente en el CTI no tenía mucho sentido, y bueno, ¿y qué hago? Le decía yo, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, y ella que me conocía decía, bueno, vos dale apoyo, escuchá a mamá, y yo te voy diciendo en la medicación, que era obviamente, ¿no? Cuánto, dosis, cómo, hasta cuándo, y bueno, y así, en realidad un poco con algún curso, pero más que nada por hacerlo, como decía, ¿no? El colega, no había otro para hacerlo, y bueno, acompañaba, pero requiere de un perfil determinado, ¿no? Sin duda, una sensibilidad, y justamente el ser cristiana me ayudó mucho en eso, ¿no? Porque sin duda echaba mano a algo de lo que, bueno, el Señor trató en mi vida, así que es un tema realmente muy interesante, apasionante, los cuidados paliativos. Bueno, de pronto ya podemos irnos despidiendo por hoy, invitándoles que vamos a pasar al doctor Federico Baranzano para despedirnos, y les agradecemos a Jorge, les agradecemos a Edivia, a Daniel, a Santiago, a todos los que intervinieron y todos los que nos enriquecieron en esta noche, muchas gracias. Y vamos a seguir en este tema el próximo martes. Ya vieron la placa, nos va a estar acompañando Santiago y la psicóloga clínica Gloria Hernández para abordar más profundamente el tema cuidados paliativos, ¿sí? Les agradecemos, y Federico. Bueno, buenas noches a todos. Es un tema que es muy importante para este tiempo, en el cual obviamente, como hablaron todos aquí, va a requerir de toda nuestra atención. Allí como se vio el tema de cuidados paliativos, y se va a ver más a profundidad el martes que viene, habla de lo espiritual también, cómo es necesario que lo espiritual forme parte de este acompañamiento del paciente y los familiares, y eso va a requerir de todos nosotros, seamos médicos o no,
El tema, hay allí un comentario inclusive, el tema de lo que es la capellanía, que es algo sumamente importante. Hay mutualistas que la tienen, hay mutualistas que no. Obviamente que hay iglesias que van y visitan a los pacientes, hablan con los familiares, pero también es bueno tener un servicio de capellanía importante en ese ámbito, que creo que esa ley también lo va a manejar, ese proyecto de ley que sobre cuidados paliativos también. Y animarles a todos en este tiempo a formar parte en todo este ámbito, que realmente nos vea todos fuertes y fortalecidos para que ese proyecto de ley de eutanasia no sea aprobado y que se apruebe ese proyecto, un proyecto de ley sobre cuidados paliativos de forma universal y obligatoria. Entonces, para terminar con esta actividad, ¿qué les parece si estamos orando? Agradeciéndole a todos los que expusieron, los que estuvieron acompañándonos, los que aceptaron la invitación, los que expusieron a través de las preguntas y de los comentarios. Muy enriquecedor todo esto, sinceramente. Y bueno, vamos a estar orando para dar finalización a todo esto. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tú estás impulsándonos en este tiempo como hijos tuyos a que la vida prevalezca sobre la muerte, a que realmente podamos en nuestra situación, en nuestra posición, ayudar a aquellas personas que están cursando enfermedades difíciles, momentos difíciles en sus vidas, acompañarles a que no tomen ninguna decisión que quiera quitar su propia vida. Dios Padre, o que deseen el morir, sino ayudarles a poder vivir dignamente, Dios Padre, ahora en esas etapas de enfermedad que quizás puede llevarle a la muerte, pero ayudarles, Señor, a que puedan hacerlo dignamente, siendo acompañados, viviendo una esperanza de Dios Padre, que realmente podamos todos juntos, Señor amado, ayudar a nuestros compatriotas, los que están al lado nuestro, Señor amado, poder tomar decisiones correctas, Dios Padre. Te doy gracias, Señor, por aquellos que han hablado hoy, Dios eterno, pero también por aquellos que han recibido la invitación para que juntos estemos en esta nueva etapa de Dios Santo, acompañando un proyecto de ley de cuidados paliativos en forma universal y obligatoria, y para que ese proyecto de ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido no prospere, Señor amado. En el nombre de Jesús nos ponemos delante tuyo. Amén. Amén. Bueno, gracias por su visita, gracias por estar junto con nosotros en todo esto, y que Dios le bendiga.